Nuestro invitado se formó en la cantera del Español. Fue uno de los componentes de aquella generación perica conocida como la quinta de la Intertoto. Defensa central, rápido y potente. También jugó en Recreativo, Gramenet y Badajoz. Actualmente se deja oír por Movistar, Gol Televisión y la Liga TV. Y curiosamente, hace unos días se cumplieron 18 años de su retirada. Así que pensamos que es un momento perfecto para recordar su trayectoria y que nos cuente cómo es el fútbol detrás de las cámaras y micrófonos. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Bigote de Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Bueno, pues un día más en el Bigote de Abadía y hoy la verdad que un día en el que tenemos muchas ganas y es un día especial porque vamos a entrevistar a una persona que teníamos muchas ganas de conocer y que teníamos muchas ganas de hablar con él. Antes de pasar con el invitado, vamos a ver qué tal está el equipo. Ángel, desde Bilbao. Muy buenas a todos, aquí estamos, con muchas ganas de empezar. Bien, bien, eso es bueno. David, Santander, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal, Diego? Bien, muy bien, con muchas ganas del programa de hoy. Pues venga, por ello. ¿Y Pablo, desde Barcelona? Pues muy buenas noches, aquí estamos, aguantando el viento como podemos. Parece que se va a caer la ciudad, pero bueno, tengo ganas ya de empezar a hablar. Lo que no pasa en este 2021 ya no sé cuándo va a pasar, pero bueno, poquito a poco. Y nada, como os he comentado anteriormente, que os he dicho un poco o alguna pista de la persona que vamos a entrevistar hoy, pues tenemos el orgullo y el placer de presentaros a don Pedro Nieto. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo y un placer estar aquí con vosotros y, bueno, felicitaros por estas iniciativas que la verdad que son bonitas y sobre todo porque lleva mucho trabajo detrás y, bueno, cualquier tipo de actividad, sí, la verdad que es darle una, ¿cómo diría yo?, una alternativa, una opción a la gente y, sobre todo, felicitaros porque no todo el mundo, ¿no?, es capaz de alguna manera de darle salida, bueno, pues a propuestas y a iniciativas como esta de bonitas. Pues muchísimas gracias, Pedro. Oye, lo primero decirte, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que, bueno, que al final el tiempo que tienes es limitado, que tienes retransmisiones en Movistar y, sobre todo, aparte de agradecerte tu tiempo, agradecerte la facilidad con la que hemos podido contactar contigo y con la que has aceptado venir. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros por pensar en mí y como digo yo, pues siempre, si queréis que pueda aportar algo, pues encantado, un placer y bueno, y de verdad que es un placer porque es lo que hablamos, que a veces el tema de tener la capacidad de poder explicar desde una plataforma pues un poquito humilde, por decirlo de alguna manera, e intentar crecer, pues yo eso lo agradezco mucho también por pensar en mí, ¿no? Pues nada, pues si te parece vamos a entrar un poco más en materia, ¿vale? Para empezar, bueno, que sepas que hemos mirado un poco, hemos googleado un poco quién es Pedro Nieto y en qué equipos ha jugado y qué ha hecho y demás. Y para empezar había como un par de espinitas, una más pública que he leído en alguna entrevista y una un poco más privada que hemos hablado por Instagram. Una de las espinitas fue no llegar a debutar en Primera División, que esa es, por decirlo así, la que más hemos metido públicamente. Y la otra, que esa más a petit comité, era la de no tener un cromo de tuyo. Creo que una de las dos está conseguida, ¿no? Eso es. Sí, la verdad que la de los cromos está más que conseguida. Y bueno, hablando un poquito fuera de micro, lo que te decía, ¿no? Que antes, seguramente que, a ver, yo soy de los que digo que cada época es la que es y lo que te toca vivir lo que es, ¿no? Pero es verdad que si te retrotraes un poco en el tiempo y comparas la situación de ahora, el fútbol en líneas generales era mucho más complicado para según qué cosas que ahora, ¿no? Sí, eso es. Y ese es uno de los temas que tocaremos en la entrevista. Sin más, empezamos con David, que tiene alguna preguntilla para ti y poquito a poco vamos a ir entrando en unas preguntas que tenemos preparadas que espero que te gusten y que nos hagan conocerte un poco más y conocer sobre todo de tu idea del fútbol. ¿Vale, Pedro? Perfecto. Venga, David, pues empezamos. Muy bien, muy buenas, Pedro. ¿Qué tal, primero, David? Agradecerte que estés hoy aquí con nosotros. Siempre cuando Guti nos dice un poco quién va a ser el invitado de la semana, pues nos gusta informarnos de su trayectoria, a ver qué se dedica además. Y sí que te voy a reconocer que, como decía Guti, al googlear tu nombre, sí que me resultaba conocida tu cara, pero al ponerte a indagar un poco más, te encuentras con que eres, por ejemplo,
jugador del Español que más partidos ha disputado en Intertoto. Entonces, Sí. esto sí es para ponerte un poco, para poner a los oyentes un poco en situación de bueno, pues de la entidad del invitado que tenemos hoy. Además, creo que en la Intertoto aquella del 98 jugaste todos los, vamos, la famosa Intertoto del Español. Sí, Eras titularísimo de la quinta. Menos un partido contra el Valencia que nos eliminó ahí en Mestalla, lo demás sí que lo jugué todo, sí, sí. Y además, un Valencia que por lo que estuve mirando, con los Cañizares, Carboni, Mendieta, Bueno. Piojo, o sea, que era la creen de la creen. Sí, hubo una base de ese Valencia que poco después jugaría dos finales de Champions, más o menos. Por eso. Es algo... Y sí que dentro de esta Intertoto me gustaría destacar el partido del debut, que fue contra el Bobby Berno en la República Checa. Eso es. En el que jugaste con jugadores como Capdevila, Raduchoyu, que son, vamos, míticos del Español, sí. De Lucas, Tamudo y demás. Y además os ponéis ganando aquel partido 1-3 con un gol tuyo incluido, que al final os acaban remontando, pero sí que... Y te quería preguntar, a pesar de este resultado, ¿puede ser el partido, tu partido más feliz como Perico? ¿O qué recuerdo guardas de aquel partido, de aquellos partidos de la Intertoto? Bueno, la verdad que la Intertoto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre que me han preguntado, es seguramente el evento que nos relanza a nosotros como futbolistas. Es que yo se lo he dicho, yo no sé si lo habéis leído o conocéis la historia, ¿no? Pero bueno, al final, fíjate que la Intertoto se juega porque el equipo se inscribe en esa competición, que es una competición totalmente desconocida hasta el momento, sobre todo para equipos españoles. Sí. Porque, bueno, pues al final la dinámica era eso, ¿no? Intentar colarse en Europa. El Español se apuntó, en esa temporada llegaba Bielsa al equipo, no le interesó jugarla. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya una vez el equipo estaba de alguna manera inscrito, pues de alguna manera, y ojo con lo que voy a decir, nos comimos el marrón, ¿no? Yo recuerdo siempre la primera reunión que tuvimos los jugadores que íbamos del filial, porque es más, te voy a contar, empezamos la concentración para jugar la Intertoto y todavía estamos jugando el playoff con el filial de ascenso a Segunda División A, que ese año jugamos contra el Recreativo Baracaldo, Deportivo La Coruña B y nosotros, que fue el Recreativo de Huelva de Joaquín Caparrós. O sea, imagínate. Luego es verdad que así había 7 o 8 jugadores del primer equipo que no contaban, como Raduchoyu, Javi García, Toril, Alex Fernández, que fue un centrocampista de Osasuna, que seguramente que lo ubicáis, un centrocampista espectacular. Y bueno, y nos juntamos allí y con lo que te voy a decir es un poco el resumen, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, llegamos un poquito con la duda a ver qué era eso y, bueno, a ver, ¿no? Nosotros con la ilusión de ir con el primer equipo, y el entrenador, que entonces era Paco Flores, dijo una frase muy buena, ¿no? Porque incluso él también se comió un poquito el marrón de esa competición, que al final, lo que hablamos, ¿no? Dijo, mira, ya que estamos aquí vamos a hacerlo bien. Nadie quiere estar aquí, pero ya que estamos vamos a hacerlo bien. Bueno, pues casi nos metemos en Europa vía Intertoto y fue seguramente lo mejor que nos ha pasado a Tamudos y compañía, porque en esa época recordemos que era difícil debutar en el primer equipo y eso nos relanzó a todos. Sí, la verdad es que esas torneos Intertoto sí que al final parece que no, pero daban para bastante. Sí, aparte de eso, lo que pasa es que lo bueno de eso es que nadie sabíamos a lo que íbamos, o sea, no conocíamos. Bueno, pues, sí, vamos a jugar a Intertoto tal y bueno, y pasar el trámite, ¿no? Y yo recuerdo el primer viaje a la República Checa, pues imagínate, en el año 98, aquello era tremendo, ¿no? Porque la ciudad, imagínate, una ciudad que la República Checa, que parecía que todavía estaban en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la experiencia, ¿no? Y seguramente el no saber dónde nos metíamos hizo que nos tomáramos aquello pues como un reto personal también, y porque coincidíamos muchos chicos del B que llevaban muchas temporadas juntos y salió lo que salió, una buena mezcla de jugadores del primer equipo y del filial, y bueno, que estuvimos a punto de dar la sorpresa. Y lo que podía ser un marrón al final se convirtió en totalmente en semifinales y casi. No, y siempre lo he dicho, seguramente que si no hubiésemos jugado en el Intertoto, Tamudos, Capdevilas, De Lucas y muchos más, a lo mejor no hubiésemos dado el salto al primer equipo, o algunos de ellos que se quedaron, como Capdevila, por ejemplo, De Lucas, muchos de ellos, incluso Sergio, Soldevilla, muchísimos, pues a lo mejor no hubiésemos tenido la presencia que luego nos permitió relanzar nuestras carreras, unos en el Español y otros fuera de ellos, pero sí que es verdad que fue, pues mira, una casualidad en la que se juntaron muchas circunstancias y que nos relanzó a muchísimos, ¿no? Muy bien. Pues nada, te voy a disparar con otra pregunta, Pedro. Claro. Hablando un poco del partido aquel del Valencia, creo haber leído que te diste un gomazo
con un tal Roche, ¿puede ser? Un defensor francés un con central, sí, en un córner, en el minuto 15 creo que fue más o menos, me dio un golpe en la cabeza y empecé como a no ver, ¿no? E intenté aguantar, pero bueno, la tensión del partido era tremenda y no veía luces y se me fue la vista, verdad que luego se me recuperé rápidamente y fue una lástima, ¿no? Porque ese partido el equipo iba justo, yo tuve que cambiar, entró, ahora no me acuerdo quién entró por mí, no lo recuerdo, pero tuvimos que retocar el equipo y creo que Capdevila se puso de lateral, de central con Milosevic, que era un jugador croata, serbio, perdón, que tuvo que compartir el centro de defensa, y luego Torrecilla, que era un hombre que jugaba más por banda. Vamos, que el equipo un poquito se cayó ahí, ¿no? Y fíjate que en ese partido, antes de que nos metiera Claudio López, el Piojo López, el 0-1, con el que acabó el encuentro, nosotros hicimos un palo e incluso fallamos un penalti, con lo cual una eliminatoria muy igualada. Es verdad que nosotros físicamente veníamos como aviones porque no habíamos parado de jugar en todo el año, el Valencia está en plena pretemporada, pero claro, la calidad del equipo Che en esa época, pues fíjate, solo tienes que ver la alineación, equipo que había. Luis Milla, Cañizares, mismo Piojo López, Angulo, Curro Torres, que empezaba también a tener presencia en el primer equipo, bueno, sí, y un montón de jugadores. Sí, un equipazo. Además es que esa época a mí en el fútbol era la que más he disfrutado, era... Sí, aparte, ¿sabes lo que pasa? Que el hecho de afrontar un partido así sin preparártelo, o sea, sin apenas tener miedo a decir, ¿contra quién estamos jugando, no? Eso hizo que nos midiéramos de tú a tú contra todos los equipos, ¿no? Mira, es una suerte. Nada, pues mira, a colación un poco de todo esto, ya jugando con grandes equipos o contra grandes rivales, de toda tu carrera deportiva, no sé si tienes algún jugador que más te haya impresionado en tu carrera, en un campo de fútbol. No sé si tienes así algo bueno, yo sí, muchísimos, ¿no? Seguramente compañeros de vestuario también, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, un jugador que me sorprendió por cómo apareció en el fútbol internacional fue Fernando Torres, cuando estaba en el Atlético de Madrid. Yo en esa época estábamos en Badajoz, estábamos en segunda, el Atlético de Madrid ese año estaba en segunda, y Fernando Torres era su segunda temporada. Recordemos que la primera temporada del Atlético en segunda él aparece y casi sube el equipo, finalmente se queda, y en la segunda temporada, y me sorprendió por cómo en el vestuario lo llevaban en volandas. O sea, era lo que ha sido la leyenda que ha sido Fernando Torres en el Atlético de Madrid, y seguramente que esa temporada empezó a construirse, ¿no? Y bueno, David Villa también, un jugador que en el Sporting de Gijón tuve mucha oportunidad de enfrentarme a él varias veces. Y bueno, ves esas cosas diferentes, ¿no? Es verdad que yo no he sido mucho de ídolos nunca, o ha habido pocos jugadores que me llaman la atención, y seguramente me llaman la atención por lo que desprenden más que por lo futbolístico, ¿me entiendes? No, a mí seguramente me queda más, me llama más la atención lo que desprende un jugador en un terreno de juego. Pero al final ese aura que tienen los grandes jugadores se nota, ¿eh? El que ha jugado, o hemos tenido la suerte de jugar a un cierto nivel. Pero sí, seguramente Fernando Torres y David Villa, que luego, a posteriori, fijaros en lo que se convirtieron para el fútbol español y la selección, ¿no? Sí, se nota, seguramente que me dejó alguno más por ahí, pero de los que más me acuerdo siempre son de ellos, ¿no? Vale, sí, se nota ese despliegue de esa gente que ya se habla de ellos, que sí, ya vas no condicionado moralmente, pero dices, cuidado que de este hablan mucho. Y no, es como pero eso es lo que pasa, que es que claro, en esa época la información era mucho más reducida que la que hay ahora. O sea, ahora mismo cualquier chaval de 15, 16 años lo conoces. En ese momento, pues ahí debutaban, ¿no? Es verdad que el Atlético de Madrid era un equipo que tenía era el favorito, ¿no? Fíjate, en el Atlético de Madrid de aquella época, el Mono Burgos, Aguilera, García Calvo, podíamos estar hablando, ¿no? De los grandes jugadores que había, ¿no? Pero, por ejemplo, David Villa, pues era ese guaje, mejor dicho, nunca, pues era joven, pero no, seguramente que no tenía la prensa que podía tener ahora, si apareciera, ¿no? Y mira, ahora se me ha venido otro jugador a la cabeza, que también que seguramente que lo conoceréis, ahí hablando un poquito delantero, que era Nino, el jugador del Elche, también. Sí. Sigue en pie. Eso es, y claro, yo decía, joder, si yo llevo retirado ya desde los 26 y de 40, cago en 10, me saca 20 años jugando, macho. Me hubiese dado 5 años suyos y me conformaba, ¿eh? Pero sí, eran esos jugadores diferentes, ¿no? En los que tú crees que incluso el club depositaba parte de la esperanza sobre ellos, y eso
aparte lo que conlleva, ¿no? De tener cierta personalidad, de tener, a pesar de ser joven, de saber echarte la espalda el equipo, ¿no? Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal, Ángel? Saludos. Yo no quería dejar todavía el tema de la UEFA sin nombrar al otro equipo que superasteis, que era el Auxerre, y que te enfrentaste. Sí. Marcel. No sé si lo recordarás, pero era un delantero bastante bueno que llegó a ser internacional con Francia. Bueno, de hecho, fíjate, lo que es la Intertoto, ¿no? El Auxerre en esa época, creo que una temporada y media antes o dos, había quedado campeón de Francia. Guivard era un delantero que había estado en el Mundial de Francia en el 98 también. O sea que, tú imagínate, o sea, había estado poca, ¿no? Era tremendo y sobre todo, claro, es que al final te presentabas ahí con 8 chavales del filial, que no habíamos debutado en el primero muchos de nosotros. Es verdad que en algún partido de Copa, Sergio no era Sergio, Sergio en ese verano, fíjate, estaba Bielsa y Bielsa le dijo que bajara al B. O sea, que esos partidos contra el Auxerre, que era una entidad fuerte y que una temporada y media antes había quedado campeona de Francia, pues era tremendo, ¿no? Y claro, llegar allí y plantarles cara, eliminarlos, y eso pues a nosotros nos hizo creérnoslo, ¿no? Decir, ostras, pues sí, pues al final vamos a servir para esto como futbolistas, ¿sabes? ¿No? Y bueno, y ahí está la trayectoria. La verdad que bueno, la verdad que es seguramente que no yo estoy seguro que a medida que va pasando el tiempo le damos mucho más valor de lo que tuvo en su momento. Efectivamente, es que es una hazaña que la gente no se da cuenta porque ha pasado mucho tiempo y no se da cuenta de los jugadores que participaron en esa Copa. Mira, yo tengo la suerte de trabajar, bueno, ya sabéis que trabajo en medios de comunicación, y muchas veces coincido allí en MediaPro, que es la productora que de alguna manera yo colaboro, ¿no? O trabajo, ¿no? Y ahí hacen muchos programas para Movistar, hay grandes periodistas, y yo siempre lo digo, yo creo que la quinta de la Intertoto, que es como nos bautizaron, yo creo que tiene un documental por cómo se llevó todo, por los medios, la incertidumbre que llegó y a lo que estuvimos a punto de conseguir, ¿no? Y bueno, de hecho, fíjate, es una de las camadas más importantes del fútbol en general en España, que como digo yo, que el fútbol de cantera en ese momento, pues bueno, era secundario. Los clubes andaban en bonanza económica, no tenían problemas, podían fichar y bueno, y subir del filial era una utopía totalmente, ¿no? Pedro, te quería preguntar yo, como habrás deducido por el título del programa, aquí somos unos enamorados del fútbol de antaño. Yo echo de menos aquellos domingos en los que todos los partidos se jugaban a la misma hora, a las 5, en los que... Bueno, de hecho te voy a decir una cosa, yo cuando era pequeño recuerdo la primera vez que fui a Sarriá, al Estadio del Español, y recuerdo, ojo al dato, un partido Español-Logroñés en el que estaba Tato Abadía, solo te digo eso. Venga, bueno, pues fíjate, Sí. o sea que... Imagínate. Entonces, ya que tu vida ha girado un poco en torno a este deporte, primero como jugador y después como comentarista además, y has vivido tanto el fútbol de antes como el de ahora, mi pregunta es si cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿con cuál te quedas? ¿Si con el fútbol de antes o con el fútbol como se vive ahora? Bueno, es una mezcla, ¿eh? A ver, lo de ahora es tremendo. Hay una ventaja, hay una visibilidad, hay todo, en cuanto a todo. Es verdad que el fútbol de antes te evocaba otra cosa, ¿no? Yo creo que el fútbol de antes dejaba más a la... no sé, al futbolista le exigía eso, ¿no? Ser ese jugador fresco, gamberro, guerrero, ¿no? Ahora todo está muy encorsetado, mucho por los sistemas tácticos, por los dibujos, por todo, ¿no? Y seguramente que el fútbol de antes era más puro, ¿no? Y ahora el VAR yo creo que se está cargando el fútbol. Antes era, pues bueno, es verdad que ahora seguramente que se valora mucho más el fútbol de antes que antes, ¿no? Porque, bueno, antes el árbitro tal, pero bueno, al final... Pero a mí el fútbol de antes, en líneas generales, me gustaba mucho más. Obviamente el físico, físicamente los equipos están preparados de otra manera brutal, pero yo creo que la magia que los jugadores que tenían entonces no la hay ahora. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo, a lo mejor mi debut en segunda o cuando yo empezaba a llegar al primer equipo del Español, claro, yo en el Español estaba con Urzaiz, estaba con Snyder, estaba con Francisco, aquel jugador centrocampista del Sevilla que era tremendo, estaba Pochettino, estaba Toni Jiménez, o sea, era un equipo que igual que podía luchar por intentar estar arriba,
también recordemos que se salvó de un descenso también. Recordemos cuando debutó Tamudo en el Español, se salvan en Alicante contra el Hércules, que metió un golazo. Y entonces, pues era eso, ¿no? En cada equipo había 6, 7 jugadores que decían, joder, esto es la hostia. Ahora creo que todo está mucho más igualado y que hay pocos jugadores que destaquen en líneas generales. Sí, me parece un poco eso. Yo siempre lo he dicho, yo soy nostálgico del fútbol. Creo que era un equipo antes, sabías quién era Solozábal, quién era Abadía. O sea, físicamente incluso los jugadores me parecían hasta muy diferentes. Y yo ahora mismo veo un partido y me parecen todos que van, lo primero con el mismo peinado, todos son fuertes, todos tienen tatuajes y me cuesta diferenciar un jugador de otros. No sé, igual antes había un negro por equipo. Digo, joder, Christopher O'Henkel del Compostela. Hostia, el rubito este que juega, o sea, aparte que había 3 extranjeros que destacaba mucho más de lo que destaca ahora. O sea, yo me parece que los jugadores... Mira, vosotros que sois de Santander, joder, acordaos de Popov, de Radchenko y compañía, eso era la bomba. Eso, mira, piel de gallina, me pone, porque decía, joder, qué equipazo. Y es verdad que sufría, pero yo no veo esa, no sé, en líneas generales, es verdad que, bueno, futbolistas y que físicamente están mucho mejor que antes y mejor entrenados, ¿vale? Pero yo no veo esos jugadores de peso, ¿no? Que pasaban los años y estaban ahí. Ahora el jugador joven, bueno, aparece, está, tal, pero no, yo para mí antes era mucho más competitivo que ahora, ¿eh? Sí, y además los equipos antes, o sea, es lo que dice un poco Pablo, es decir, un Racing, sabías quién estaban Ceballos, Merino, Echequien, tal, y cada uno tenía sus 8 jugadores igual no eran de la misma localidad, pero eran los de casa, los de siempre. Luego tenían los 3 o 4 cracks extranjeros que eran Mutio, Radchenko, Popov, tal, que eran los que le daban ese plus de calidad. Y además el tema de los fichajes, es decir, un equipo de abajo te podía fichar a un mega crack, que eso es algo que ahora mismo es impensable. Entonces, yo creo que sí estoy ahí con... Yo ya te digo, no soy de los que pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, con matices, porque obviamente los equipos ahora están preparados de manera increíble, pero sí que es verdad que yo echo de menos un poquito eso, ¿no? La entidad no sé, el fútbol real, el fútbol puro, el que hemos mamado. O sea, ahora hay mucho fútbol de laboratorio, mucho fútbol de cara al espectáculo, mucho fútbol para vender hacia afuera y no se cuidan muchos detalles para mí, ¿eh? Yo creo que ha perdido un poquito de no sé, mi opinión. El fútbol de barrio, ¿verdad, Pedro? ¿El qué? El fútbol de barrio. Sí, no, yo siempre, y a lo mejor me entenderéis si pongo el ejemplo de Tamudo. Tamudo, seguramente que ha sido de los pocos jugadores o de los últimos jugadores de gamberro, ¿no? De barrio, de calle. Y yo recuerdo a Tamudo, acordaros de lo que le costó llegar al primer equipo, que él salva al Español con ese gol, juega al Intertoto, se tiene que ir cedido al Alavés, luego vuelve, se va al Lleida y tiene que volver ahí de alguna manera a la embarcada. Y bueno, y aún así, pues fíjate, el jugador más importante de la historia del Español, para ganarse un hueco en el primer equipo, vamos, porque estuvo Paco Flores cerca, si no, a lo mejor hubiese tenido muchos problemas, ¿no? Pero sí, ese futbolista, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Vemos cómo ahora los jugadores, muchos de ellos, en lances, en jugadas, intenta condicionar al árbitro, ¿no? Porque me han pitado porque no me has pitado la falta, ¿no? Y eso antes no se daba, antes era a muerte, y eso ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? Mucho más, sacamos la conclusión de que ya no hay Carlos Vilardos en el fútbol. No, está todo muy controlado y todo el discurso y está todo muy planificado y es todo muy tópico, ¿no? Me parece que es como, no sé, una secuencia siempre que se repite una y otra vez. Y bueno, sí, es verdad que el fútbol ha mejorado en muchos aspectos, terrenos de juego, viajes, visibilidad, tiene mucho más impacto en cualquier otro sitio, pero en el fútbol real yo echo mucho de menos muchas cosas de entonces, ¿no? La esencia de ese fútbol de antes, sí, puede ser que un poco sí que sea falta. No, y ahora está todo expuesto y el jugador lo que decía, ¿no? Yo veo a los jugadores con 18 años con el mismo peinado y unos tatuajes y dices, joder, y sí, con 18 años tienes este tatuaje y cuando tenga 50, ¿esto qué va a ser? ¿Me entiendes? O sea, no sé, es todo demasiado artificial, ¿sabes? Todo pero claro, tampoco le puedes echar la culpa a nadie, porque al final es lo que te lleva, ¿no? También la dinámica de la vida, la dinámica del fútbol es así. Sí. Es así. Pues nada, yo voy a girar un poco la cabeza hacia el lateral del campo y te voy a preguntar, ¿cuál ha sido el entrenador que, digamos, que más te ha impactado, que más te haya marcado en tu carrera? Bueno, de todos he aprendido, pero a mí, por ejemplo, el que siempre he aprendido más ha sido Paco Flores.
Yo siempre lo he dicho, para mí ha sido el padre deportivo de mío y de muchos de nosotros. Es una lástima que no pueda estar en el Español, porque yo creo que es una persona muy válida en ese club, porque ¿quién mejor que él? Pero él sí, él nos hizo creer a nosotros. De hecho, fíjate, él nos entrena en la Intertoto, un poquito en la misma situación él como entrenador que nosotros como jugadores, se come el marrón, entre comillas, y luego cuando él sube al primer equipo, recordemos el año 2000, es capaz de ganar la Copa del Rey con muchos canteranos, como Argenso, que estaba en el primer equipo ya, como De Lucas, que mete gol en la final contra el Valencia, como Sergio, como Soldevilla, como muchos de ellos, ¿no? Como Capdevila, que ese año también se marcha se marcha de Atlético de Madrid también. Sí. Pero nos enseñó el camino. Nos enseñó el camino en una época muy jodida para el fútbol formativo. Te lo vuelvo a repetir. Sí, es un poco lo que puede ser la parte igualitaria con el Racing. Un Nando Yosu, un tío Correcto, de cantera, sí. las tripas del club. Ya te digo, Paco Flores nos marcó mucho porque era nuestro padre deportivo. O sea, nuestro padre deportivo y nuestro padre también lo podemos decir, porque aún seguimos teniendo muy buena, digamos, relación. Luego, verdad que hay, yo qué sé, yo también coincidí con Pepe Carcelé en el Español, con Vicente Miera, que lo conocéis perfectamente, con Camacho, sobre todo con Camacho, que fue la persona que me dio la oportunidad también de incorporarme al primer equipo. De todos aprendes, pero obviamente Paco Flores es el que nos marcó a todos y porque nos enseñó el camino, ¿no? Nos enseñó a derribar esos miedos que puede tener un futbolista joven y sobre todo en un fútbol base que, vuelvo a repetir, que parecía otro mundo, ¿no? Estar en el primer equipo y en ese momento era, ostras, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando voy a entrenar la primera vez con el Español. Yo ficho en el Español con 18 años para el equipo sub-19. No sé si recordáis que antes había una categoría juvenil que se llama sub-19, que era un año más, que era espectacular, un espectáculo. Y bueno, pues a mí el Español, al eliminar ese equipo, me cede a la DAM, que es un equipo formativo, recordáis, el club de fútbol DAM, que es un equipo pues de toda la vida de Barcelona. Pero es curioso porque yo ese año, al estar cedido ahí, crezco como futbolista de manera increíble y fíjate, yo jugaba con la DAM porque estaba cedido en la DAM, pero entrenaba con el primer equipo del Español. Y yo recuerdo ir a Camacho y decirle, mister, ¿cuándo tengo que volver? Imagínate, O sea, imagínate. Y dice, no, tú, chaval, ya siempre aquí. Pues imagínate lo que fue para mí, de un día estar ahí comiéndome los mocos ahí en un campo de arena a estar entrenando con Pochettino, con Raduchollo, que meses antes había quedado cuarto finalista o semifinalista del Mundial en Estados Unidos. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Milán, sí. Luego ya con la crema de la crema, vamos. Mira, fíjate, con Ismael Urzay, que también... Yo cuando llego al primer equipo, él llega al Español también, que viene... Ahora no recuerdo cuál fue la secuencia, si fue Albacete y Salamanca o Salamanca y Albacete. Y bueno, decía, joder, este jugador, me cago en 10. Y se lesionó Raduchollo y empezó a jugar él y a partir de ahí vuelve al Athletic Club. Pero una cantidad de jugadores tremendo. Víctor Torres Mestre, Pochettino, Nando, aquel central ex del Madrid, del Sevilla... Que eran jugadores que decían, joder, tío, yo estoy con estos, me cago en ti, no me lo creía, ¿me entiendes? ¿No? Pedro, yo te quería preguntar por tus compañeros. Por un lado, quería saber cuál es el compañero que más te ha impresionado y por otro, un compañero que tú en los entrenamientos vieras muchas condiciones y que no te expliques cómo no llegó pues más alto, aunque haya llegado a primera división, que pienses que tenía madera de crack. Sí, a mí los que me llamaron mucho la atención fueron De Lucas y ¿cómo te diría? Y Tamudo, porque ellos irrumpieron en el primer equipo de manera increíble, no saben ni de qué manera. O sea, ellos llegaron allí y como si estuvieran toda la vida jugando en primera división, ¿eh? Tenías que verlo, aparte de unos vacilones, porque cuando jugábamos en el filial le vacilaban a cualquiera, claro. Luego las guerras que teníamos, imagínate, chavales de 20 años vacilándole a veteranos de 35 entonces, pues imagínate las guerras que teníamos, ¿no? Pero seguramente que a mí el jugador que más me ha impactado por todo lo que le ha dado al fútbol del Español o al fútbol a nivel nacional, seguramente sea Raúl Tamudo por su aparición, ¿no? Por cómo llegó y por lo que ha sido en el fútbol en general, ¿no? Recordemos que España incluso se clasificaba en un mundial con goles de Tamudo contra Dinamarca, recuerdo una repesca y todo, ¿no? O sea, es un poquito para que nos hagamos la idea. Y jugadores así que me quedaron un poquito... Había un jugador gallego que vino del Celta, que llegó con una fama increíble de la mano de Toril también, que se llamaba Silvio. No sé si lo llegaréis a recordar, pero Silvio era un jugador gallego, que venía del Celta, que lo firmó el Español, y tenía una calidad...
pero es verdad que luego no comulgó con las ideas de Camacho y de Paco Flores. Son entrenadores que les gustaba el músculo, les gustaba correr, les gustaba trabajar, y el fútbol evidentemente era muy diferente, ¿no? Y era un jugador muy técnico, mucha personalidad, y se quedó, pero un jugador, bueno, tremendo, sí. Perdona, Pedro, cuando me has dicho un jugador gallego que llegó con mucha fama, pensé que me ibas a decir que llegó al Recreativo de Agulba y que era Pablo Couñago. Bueno, eso también. Bueno, eso me llamó la atención, porque tú fíjate que yo llego al Recre bueno, yo estoy en la primera temporada y vuelvo al Español. Las lesiones no jugué. Y yo cuando voy en mi segunda temporada al Recreativo ya es en el Mercado de Bernal. Yo voy a recién con el Español, me voy allí. Y cuando llego a Huelva, yo le pregunté a Pablo, digo, ¿tú qué coño haces aquí, tío? O sea, no me cabía en la cabeza que dijera, o sea, ¿qué hace Pablo Couñago, máximo goleador del Mundial, campeón de España, allí en Nigeria, creo que fue, ¿no? Y digo, ¿y tú qué haces aquí? Es que no lo entendía. O sea, era algo, a ver, no es que el Recreativo no pudiera tenerlo, obviamente, ¿no? Pero Pablo Couñago, joder, es que recordemos, Marchenas, Iker Casillas, etcétera, estaban en equipos tremendos. Yo no digo que Pablo, pues a lo mejor no estuviera en el Celta, porque seguramente necesitaría su rodaje, pero me sorprendió mucho que llegara al Recreativo de Huelva. Sobre todo me dolió mucho más el final que tuvimos, ¿no? Que esa temporada descendimos, aunque luego el equipo volvió a subir por el impago de Logroñés y Mérida, pero a mí me da la sensación que ese jugador tenía mucho más recorrido del que demostró, y allí en Huelva pues se estancó, ¿no? Totalmente. Yo también soy muy fan de estos nombres que has nombrado, de Lucas, Tamudo y Pablo Couñago. Sí, bueno, a ver, seguramente que si buscamos más, pero sí compañeros que luego acuérdate, que son goleadores en la final de Copa contra el Atlético de Madrid, que luego se fue al Chelsea, que Lucas, que se fue al PSG, es verdad que luego no tuvo la consistencia, pero un jugador que si lo tuviera que definir, es personalidad 100%, ¿no? Y era un jugador que bueno, ahí estaba, igual que Sergio, ¿no? O sea, no es nada fácil llegar ahí. Mira, hay una anécdota que siempre me la cuenta Sergio cuando hablo con él, que esa temporada que llega Bielsa al primer equipo, Bielsa le dice que bueno, se pensaba que era como en Argentina, ¿no? Que cuando estaba en el primer equipo tenían la posibilidad de que pudiera jugar con el B cuando no tuvieran minutos, ¿no? Con el primer equipo, y no era así. Aquí, ¿no? Y él se negó, y ojo lo que te voy a explicar, porque eso siempre me da mucho la atención, ¿no? Estaban en pretemporada y Sergio pues tenía el problema, ¿no? De decir, hostia, ¿qué haces? ¿Se queda en el primer equipo? Tal. Y ese verano el Español juega con un amistoso contra un equipito de pueblo llamado Juventus de Turín. y en el centro del campo jugaban un tal Nedved y un tal Zinedine Zidane. Y entonces en ese partido Bielsa le dijo, y Sergio me lo explica así, tal cual me dice, en ese partido le dijo Bielsa a Sergio, bueno, si quieres quedarte en el primer equipo, demuéstramelo. Pues imagínate, ganó el Español ese partido, un amistoso contra la Juve, esa Juve, y ahí se ganó el sitio. Pero imagínate, ¿no? Es verdad, obviamente se ganó el sitio por más razones, pero que si Sergio no hubiese tenido un papel importante en ese partido contra ese equipazo y contra esos mediocentros, pues a lo mejor la presencia de Sergio en el primer equipo hubiese estado más discutida, y no niego que hubiese llegado, pero que le puso a prueba en un partido así, imagínate, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Yo me acuerdo muy bien de Sergio por el centenariazo del Bernabéu. Sí. Ahí estuvimos, a mí me invitó también. Estaba yo en Badajoz ya y me invitó. Me tuve que inventar una mentira para poder asistir al encuentro, imagínate. Brutal. Hemos hablado, Pedro, de goleadores, de centrocampistas. Vamos con los defensas. Hablábamos antes de las diferencias del fútbol de antes con el de ahora, y a mí siempre una de las cosas que más me gustaban antes eran los defensas, aquellos centrales de la vieja escuela que repartían leña desde el primer minuto, que no se andaban con tonterías. Ahora cuando les ves sacar la pelota jugada desde atrás, jugando con el portero y demás, a mí eso me pone cardíaco. Sí, a ver. Sí. No, digo que te pongo un poco en situación. Tu equipo está jugándose la Liga contra el Barcelona y estáis en la última jornada, ¿no? Minuto 90 y el partido va empate a 0. Entonces Messi viene en carrera y tienes que pararle. Pero claro, al final te voy a dar un poco de ayuda porque la situación es complicada. Entonces te voy a dar 2 packs de 3 defensas cada uno para que me digas con qué pack de los 3 te jugaría los cuartos contra Messi. A ver qué me dices. Por una parte tienes a Sergio Ramos, que está considerado por muchos como uno de los mejores centrales del mundo, ¿no? Virgil van Dijk, que es otro central de moda,
y Chiellini, de la Juventus, que sería la defensa posiblemente soñada por muchos. Y por otra parte, puedes defender con Nando, con Oleguer y con José María Cioncha. ¿Con cuál de los 3 packs de defensas te quedas para pararle? Ostras, se ha jodido. Bueno, con Oleguer lo conozco, con Nando también, ¿no? Bueno, al final es un poco la mezcla de todo, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, Oleguer, ¿no? Que un central, pues imagínate que dan un campeón de Europa con Oleguer y Puyol como centrales en la temporada. Es verdad que luego lo cambia en la media parte en la final de París. Que tuve la suerte de acudir a París a ver esa final invitado por Oleguer, también te lo tengo que decir. Imagínate, me estás haciendo recordar esas historias que muchas veces las tenemos ahí olvidadas y seguramente que si nos ponemos aquí a hablar 2 horas podría sacarte historias de la hostia, ¿no? Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que Ramos, el Van Dijk y el otro me has dicho que era el otro. Chiellini, pero bueno, cualquier pero ¿sabes lo que pasa? Que estos 3 centrales yo creo que todavía tienen algo de centrales de antes. Para mí, ¿eh? Si me das a elegir, me quedo con Van Dijk, de los 3. Es así, ¿no? Porque yo creo que son los centrales defensa total, ¿no? Es el central que puede jugar de lateral, como Sergio Ramos, un monstruo como Van Dijk, con 1,90 que mide esa capacidad de imponerse, de condicionar a los delanteros, y Chiellini sobre todo seguramente que es el jugador más limitado de los 3, pero sobre todo por la personalidad, ¿no? Y ahí sigue jugando, ¿no? Yo creo que me quedaría con esos 3, ¿no? Bueno. Pero sobre todo porque, pero te digo una cosa con matiz, no, pero porque todavía guardan cosas de los que yo. Fíjate, yo tengo un problema con los centrales. Cuando me toca comentar partidos en televisión, si algún día me escuches en algún partido, fíjate que con los centrales soy me fijo muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Vosotros que algunos vivís en Bilbao, os voy a dar un ejemplo, ¿no? A mí un jugador que me encanta muchísimo de la Liga Marván en segunda división es Dani Vivian, el central cedido por el Athletic Club de Bilbao al Mirandés, ¿no? Y ese jugador para mí es el ejemplo a un central de lo que yo quiero ser. Ajá. No, me gustaría ser. ¿Con cuál es el central con el que más cómodo te has encontrado jugando? Pues bueno, a ver, hubo épocas con todo, pero por ejemplo, yo en el filial del Español tuve la suerte de jugar con David Charcos, que es un central que jugó muchos años también en Salamanca, en Cartagena, Atlético de Madrid B, Tarrasa, y en el filial hicimos una pareja de centrales tremendo, ¿no? De hecho, esa temporada fue la que nos clasificamos al playoff. En el Recreativo de Huelva, bueno, ahí tuve menos participación porque el primer año me lesioné, que estaba Bornes, exjugador del Betis, pero si me quedo con alguno, pues me quedaría con David Charcos porque yo creo que relanzamos nuestra carrera futbolista desde muy joven, nos conocíamos desde los 14 y 15 años, coincidimos en el Español y aún así, fíjate, ya han pasado los años, yo soy el padrino de su hija, una de sus hijas, con lo cual yo creo que es esa primera pareja en la que tú te sientes a gusto, ¿sabes? Que pase lo que pase, tiemble, haya nieve, terremotos y eso, sabe que va a estar a tu lado y con la mirada nos entendemos perfectamente, ¿no? Para mí sí, para mí yo creo que me quedaría con David Charcos. Seguramente no son jugadores conocidos, pero sí que te marcan mucho en tu trayectoria como futbolista, ¿no? Fíjate, yo he jugado de central, pero bueno, a nivel amateur, medio matado, juveniles, infantiles, etcétera, y es una posición que siempre, por haber jugado yo ahí, siempre me he fijado mucho, me ha gustado mucho. Creo que cuando veo partidos soy muy exigente, digo, pues este central yo creo que por arriba no me gusta tanto, o es irregular, o no lo sé, me fijo mucho en las características. Y tú que has sido central y has jugado bastantes partidos, me gustaría preguntarte, no sé si hay algún delantero que digas, joder, me está volviendo loco. Recuerdo que tengas como Lilian Comunitis o madre mía, a mí, por ejemplo, fíjate, cuando hemos ido a jugar al primer nivel, a mí, por ejemplo, hay un jugador que seguramente os acordáis, los de Santander, que era Mazzoni. ¿Te acuerdas de Mazzoni? Sí. ¿Os acordáis de Darío Silva? También. Ellos eran increíbles, porque eran delanteros y perdón por la palabra, no sé si la tendrás que poner un pitido, hijo de puta. Eran hijos de puta. ¿Sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, era un central que medía un 86, y en su época, pues cuando pesaba mis 85 kilos, era rápido para ser grande, tenía una capacidad de salto increíble. O sea, mi juego aéreo era brutal, ya te lo digo, no porque lo diga, o sea, no porque me quiera colgar la medalla,
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que como tenías un buen salto, no te fijabas en los delanteros. Tú ibas, anticipabas y con eso eras feliz. Con tu fuerza, con tu fortaleza y con tu salto, no que te ganaba nadie. Pero estos eran pillos y estos te metían por todos sitios. O sea, si te salías un poquito descubierto, fíjate de los delanteros que te estoy hablando. Otro, por ejemplo, John Carew, el del Valencia, ¿no? Esos que te metían el cuerpo, cada vez se medía 2 metros y decías, si me junto no la vuelo, si me cojo 1 metro para atrás me gana y si me encara a balón largo son jugadores potentes, ¿no? Pues esto es lo que pasaba con ese tipo de delanteros, ¿no? Yo prefería incluso muchas veces cubrir a David Villa y compañía, te lo digo, las sensaciones, porque sabías, eran jugadores rápidos que le gustaba, eran rápidos ¿cómo te diría? De finalizar la jugada, ¿no? O sea, tenía una velocidad de ejecución, las cosas tremendas, ¿no? Y esto era más de chocar, de condicionarte y sobre todo cuando los equipos juegan con 2 delanteros tenías que ir con mucho más cuidado, ¿no? Pero sí, esa un poquito me la idea. Sí, estos días que dices, joder, me levanto por la mañana y me cago en 10 y tengo que cubrir a Diego Costa. Joder, a mí hay veces que lo pienso y digo, me tendría que pagar un plus, ¿sabes? Aunque metiera goletas. No, pero aguantar 90 minutos. Y pocas cosas pasaban, pero yo qué sé, había delanteros seguramente que me dejó alguno, pero a mí los que me llamaron la atención era Mazzoni, porque es que iba por ti, saltaba ahí saltaban chispas. Darío Silva, recordemos aquel delantero del Málaga que acabó ahí en Uruguay y ahora está en Málaga viviendo, eran delanteros que te exigían, te exprimían. Glušević, delantero del Sevilla también, que estuvo en el Extremadura, bueno, y me dejó muchísimo, ¿no? Manel, sí, delantero aquel del Logroñés, o sea, muchísimo. ¿No te tocó a ti marcar a Salva con el Badajoz en segunda? ¿A Salva? A Salva Ballesta, no, a Diego Alonso sí. Salva Ballesta, fue la época de Diego Alonso. Sí, Diego Alonso sí, otro también. Fíjate, en esa época jugaban Diego Alonso y Fernando Torres en la punta de ataque con el Atlético de Madrid. Sí, no, y luego, pues bueno, ya te digo, pero que ahí, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú tenías una clara ventaja por tu físico, pues nunca tenías problema, ¿no? Porque arriba con David Villa le ganaba, a Fernando Torres incluso también. La verdad que luego ya él fue siendo un jugador más compacto en ese aspecto. Pero cuando venía uno así, y tú también eres un poco más joven, que te fiabas de ti, que no tenías esa maldad, y veías que te pegaban los telefonazos que te pegaban, pues alucinabas, ¿sabes? O sea, que eran delanteros jodidos, eso sí. Pero vamos, resumiendo, que prefería cubrir a Fernando Torres y David Villa, ojo, que a esos, también te lo digo. Madre mía. Pues nada, a que suene contradictorio. Te creo. Bueno, Pedro, veo que han salido nombres como Mazzoni y Diego Alonso que han pasado por el Racing. Y yo te quería preguntar por 2 excompañeros tuyos en el Recreativo de Huelva que con el paso del tiempo acabaron en el Racing y que son un central como Juanma y un delantero como Rodolfo Bodipo. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Aquí en Santander son muy... pues fíjate, dos productos de Joaquín Caparrós, porque Juanma, además, fíjate, Juanma seguramente que tenía que ser mi suplente cuando yo llego a Huelva, imagínate, Estaba Luci, en un central, bueno, que lo conoceréis porque estuvo con Joaquín Caparrós en el Atlético de Bilbao y segundo entrenador en el Depor y ahora está con el Armenia. Y estaba Joaquín Bornes, que luego estuvo en el Betis en varios equipos, y luego estábamos Juanma y yo. Esa era los cuatro centrales, las 4 posiciones para 2 centrales. Y bueno, yo me lesioné y Juanma empezó a jugar de lateral izquierdo, de central con Bornes, con Luci, y bueno, y ahí proyectó su carrera, ¿no? Pues bueno, jugadores de raza, ¿no? Igual que Bodipo. Bueno, yo recuerdo Bodipo cuando viene, Joaquín Caparrós lo rescata de Isla Cristina, que estaba en segunda B, que desaparece el club. Eso es tremendo, ¿no? Y en el debut de Bodipo jugamos contra el Numancia, que en esa época era el líder de la categoría, y metió un hat-trick. O sea, que imagínate, ¿no? O sea, lo que fue Bodipo, ¿no? Grandes jugadores de barrio, jugadores que obviamente fueron proyectados por la figura de Joaquín Caparrós y que lo recuerdo perfectamente ahí en Santander. De hecho, yo siempre tengo una anécdota con Bodipo cada vez que nos vemos. Cada vez que me ve me dice, ojo con lo que te digo, dice, tú me hiciste futbolista.
porque era un jugador muy incómodo, un jugador de esos tipo Bazzoni, tipo Dario Silva, y aparte luego su manera de ser dentro del campo era un poco molesta para cualquier jugador. Y yo, por ejemplo, los entrenadores teníamos unas guerras tremendas, ¿no? Y habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Y bueno, es verdad que con el tiempo nos recordamos con cariño, porque fuimos dentro de cabe bastante nobles, pero siempre lo dice, o muchos compañeros le dicen sobre Bodipo. Joder, Bodipo se hizo futbolista gracias a Pedro porque le metió unas hostias que no veas. Bueno, pues mira, ahora entiendo por qué subimos a primera, entre Bodipo y Mazzoni en el Racing, joder, ahora lo entiendo todo. Pues imagínate, ¿no? Pero nada, grandes recuerdos de dos jugadores que bueno, que de la nada en pocas temporadas pues se hicieron referencia en el fútbol, en Santander, recordaos allí, ¿no? Yo recuerdo con el Badajoz jugar en Santander y que el Racing viniera allí y creo que le ganamos, o no, perdimos en Santander, pero aquí en Badajoz le ganamos, ¿no? Pero bueno, equipazo. Quique Setién creo que estaba de entrenador, creo. Sí. ¿Y quién metió los goles del Racing? A ver si te acuerdas, Pedro. 3-0. En el campo de Forest Sardinero perdimos 3-0, que yo salí en la segunda parte y no recuerdo quién metía los goles, no lo sé. Bodipo. Pues sí, Bodipo, hostia, me cago en Dios, pues ya ni me acordaba, tío, imagínate. Metieron los dos, pero ganasteis vosotros 3-2. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí. Pues nada, ya se me van datos. Qué buen repaso hemos pegado a todo, la verdad, que hablando un poco de fútbol antiguo, de fútbol moderno, de esa época del español, de la cantera, lo importante que es la cantera y lo que... todo el debate, lo que hablamos siempre, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Cantera sí o cantera no. ¿Apostamos por la cantera o por necesidad, ¿no? A nosotros nos tocó debutar por necesidad y demostramos que la cantera, si se confía en ella y se trabaja bien, o sea, ahí está. Y de hecho, fíjate, después de esa época nuestra, todo lo que ha salido de la cantera del Español, ¿no? Sí, pero aquí te quiero también plantear una reflexión, que no es lo mismo la cantera de antes que la cantera de ahora. Es decir, cuando vosotros erais canteranos del Español, erais todos catalanes, más o menos de la zona, que el Español reclutaba. Ahora vete o más o menos. Claro. Sí, ahora vete toda una cantera de un Madrid o un Barcelona, donde te fichan casi a lo mejor de cada país. O sea, que ya la competencia de la cantera ya no es en tu provincia o en tu ciudad, sino que se ha hecho mucho más complicada. Y bueno, y el ejemplo que disteis en ese momento con Paco Flores y sobre todo eso, el destacar la cantera en esa época de Ley Bosman, de fichajes. Sí, tremendo. Yo me acuerdo, fíjate, una pretemporada, el Español necesitaba buscar un central y el míster nos llamó a mí y a David Charco, ya te digo, y éramos seguramente el tercer, el cuarto, quinto central del primer equipo en ese momento. Y fuimos a jugar un torneo a Castellón contra el Villarreal y el Castellón, en segunda B y segunda A. Y bueno, hicimos un torneo tremendo, ¿no? Y a mí se me acercó José Manuel Larabos, para descanse, que bueno, presidente de Planeta, que falleció, no sé si era 3-4 años, un hombre grandulón con barba, y se nos acercó y dice, oye, que sepáis que nos estáis poniendo muy difícil fichar a un central, ¿no? Pero bueno, al final lo firmaron y gracias a ese Intertoto pues hicimos lo que hicimos y sobre todo al Español le abrió otra manera de pensar. Y bueno, de una manera casual pues el futbolista de la base pues lo reivindicamos y de qué manera, ¿no? Pues sí, súper importante. Fíjate, Sergio fue de los fichajes más caros de la historia del Español, con 2.000 millones de pesetas de entonces. Sí. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. De Lucas, Tamudos, de Vila, Soldevillas, muchísimos más que me dejo seguro, pero tremendo, ¿no? Es que de hecho de ahí salió un campeón del mundo, o sea que es que no es cosa pequeña. Y mundialistas, o sea, un mundialista, dos. Yo tengo fotos ahí que digo, mira, hay dos mundialistas en esta foto, que es Sergio en Corea y Japón, y Caldevila, que fue campeón del mundo luego más tarde con España y campeón de Europa, o sea, imagínate. Pues sí, pues súper importante esto que cuentas y lo que te quiero plantear ahora, Pedro, es una parte muy rápida, ¿vale? Te vamos a hacer 3 jueguecillos, ¿vale? Rápidos. Sí. Y a ver qué te parecen, ¿vale? El primero de ellos, yo te voy a nombrar unos centrales, ¿vale? Unos nombres que además les vas a conocer todos y aquí tienes que definírmelos solamente con una palabra. Ok. ¿Vale? Empezamos con Soldevilla. La vida. Así te lo voy a decir. La vida es dura a veces y te hace atravesar situaciones complicadas, pero sin duda uno de los centrales con más condiciones que he visto en mi vida. David Charco. Nobleza. Puyol. Corazón.
Sergio Ramos. ¿Cómo te diría? Sergio Ramos. Ejemplo. Piqué. Piqué. Pues podría decirte que creo que es el reflejo del central moderno de ahora, ¿no? Pablo Alfaro. Pablo Alfaro. Aquí he jugado a veces contra él también, ¿eh? Y a veces hemos coincidido aquí en MediaPro. Pablo Alfaro, bueno, la vieja guardia. Cidoncha. Cidoncha, ejemplo también. Para mí un ejemplo. Iván Helguera. Iván Helguera, pues seguramente, fíjate, jugador que seguramente cuando llegó al Español, que venía de la Roma, recordémoslo. Pero supongo que ese central moderno que yo creo que se ha proyectado ahora en las últimas temporadas, ¿no? Jugador de salida de balón, de calidad, y que bueno, en el Español pues, le fue de lujo también. Y por último, Pedro Nieto. Bueno, ostras, un poquito, ahí me pillas, ¿eh? No sé cómo definirme. A ver, yo tengo muy claro lo que sé como futbolista, yo sé cuáles fueron mis carencias, más allá de lo técnico-físico, y me voy a definir a lo mejor te sorprende, ¿no? Pero, ¿cómo te diría? Me lo creí poco. Perfecto. No disfruté, siempre que me preguntan, no disfruté de mi etapa como futbolista porque me lo creí poco. No me lo llegué a creer lo que yo creo que me lo tuve que haber creído. Y luego pasa el tiempo y echas la vista atrás, ¿verdad? Sí. Quizá estuve más pendiente de mis miedos que de mis condiciones. Y no lo disfruté como yo creo que lo tenía que haber disfrutado, sinceramente. Bueno, pues para aquí estamos en el Bigote de la Día para poder recordar todo ese tiempo, Pedro, que luego echar la vista mucho más bonito, seguro, que lo que viviste en el momento, y las anécdotas que nos has contado y todo lo que nos has contado, la verdad que nos ha hecho pasar un rato increíble. Bueno, y seguro que me dejo muchísimas, que si estuviéramos aquí hablando podemos estar aquí 3 días hablando y sacar muchas cosas más que seguramente... Habrá más programas, seguro. Vamos con un jueguecillo que tiene preparado Ángel para que adivines un jugador y luego ya acabamos con una cosilla que te tengo preparada, ¿vale, Pedro? Perfecto. Bueno, Pedro, pues yo lo que quería era irte dando pistas sobre un jugador y cuando tú creas que le tienes, pues me dices su nombre, ¿vale? Yo soy muy malo para esto, pero bueno, lo intentaremos, ¿eh? Aparte, hoy que vengo con la cabeza loca después de haber comentado 2 partidos seguidos, pero nada, vamos a intentar. A ver, es un jugador nacido en Mataró, canterano del Español, jugaba de central, jugó en la cantera del Real Madrid. Sergio Sánchez. Pues lo has acertado antes de lo que yo esperaba, porque te iba a decir que ahí enlazábamos, pero sí. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en la zona donde vivo yo, en la zona del Mareme, la comarca, ha habido muchos jugadores del Español. De hecho, había otro que tenía 2 dudas, ¿eh? Si Sergio Sánchez o Marc Torrejón, que también había jugado en el Español. Lo que pasa es que Marc Torrejón no jugó en la cantera del Madrid, sí que jugó en el Racing de Santander. Sí, los dos. Es verdad, también. Sí, Sergio Sánchez también. Sí. Genial. Pues nada, te hago el último juego y con esto ya acabaríamos, ¿vale? Es muy sencillo. Yo te voy a decir una frase, pero tú le tienes que poner el final. Perfecto. ¿Vale? Si volviese a ser futbolista, ¿cambiaría? Ostras, no cambiaría muchas cosas porque al final somos lo que bueno, al final somos el resultado de muchas cosas, ¿no? Pero intentaría cambiar mi manera de pensar. Ser más atrevido, más osado y no haberme retenido tanto como me retuve. Lo que hablaba, es lo que te comentaba antes, habérmelo creído más, pero haber tenido, haber sido más espontáneo, ¿eh? más todo, vivirlo todo mucho más. ¿El compañero que más me ayudó fue? Pues fíjate, el compañero que más me ayudó, siempre lo he dicho, David Charcos. En el filial crecimos muchísimo. Es verdad que luego en el primer equipo aprendes de mucha gente y todo, ¿no? Pero los inicios son los que marcan. Al igual que Paco Flores fue la persona que nos marcó como jugadores, David Charcos a mí me enseñó muchas cosas, ¿no?
sobre todo la sensación esa de tener un hombre al lado que con la mirada te entendía, ¿no? ¿El compañero con el que mejor me lo he pasado ha sido? Ostras, yo creo que con Sergio González. Sí, y jugaste con Capdevila. Y Capdevila, bueno, si contara no serán el chiringuito, vamos. Nada, luego cerramos micro y hablamos más tranquilos. Sí, pero con Sergio, porque es con el jugador que sigo manteniendo, igual que David Charco, soy el padrino de su hija. Con Sergio es amigo, ¿no? Que a pesar de que estamos a 1000 kilómetros, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, hace 2 días hablaba con él, ¿no? Después de perder, pues, o sea, que podemos estar mucho tiempo, pero ha habido mucha complicidad y nos hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien. Genial. ¿Me gustaría narrar? Pues seguramente, a ver, me gustaría, sobre todo, seguramente debutar en la primera división española. Que es complicado, porque como digo yo no soy ningún futbolista reconocido y seguramente que si esto en los medios de comunicación es porque entiendo que lo hago bien. He tenido la suerte de debutar en Serie A, he tenido la suerte de debutar en Liga Francesa, he tenido la suerte de debutar en Europa League, en Champions, lo he hecho todo ya, pero en la Liga Española en primera división no. Y algún día ojalá que pueda llegar. Si sigues como lo estás haciendo ahora, Pedro, seguro que llegará pronto, ¿eh? Porque bueno, no sé si conocéis mucho mi trabajo, pero la verdad que lo vivo muchísimo y para mí, a mí comentar el Albacete Mirandés es lo mismo que comentar un Paris Saint-Germain X, ¿me entiendes? No. Para mí es fútbol y el fútbol es igual en todos sitios, más allá de los matices de los jugadores y sobre todo la pasión. A mí yo la verdad que es como que he encontrado mi horma del zapato. Pues se nota, lo transmites y lo haces llegar a quien te escucha, Pedro. Mi punto de vista. Agradezco vuestra valoración y se agradece, aunque a veces es complicado, ¿eh? Complicado sí. que lo del español se me enfada muchísimo, imagínate. Bueno. Siguiente, mi experiencia en el Bigote de Abadía, ¿ha sido? Genial, porque es volver a tus inicios un poco, ¿no? Y el fútbol que te hizo crecer. Yo vuelvo a decir, seguramente que tiempos pasados no son mejores, en algunas cosas sí, pero creo que el paso por aquí te hace recordar lo que es el fútbol de verdad, en líneas generales. Verdad que el fútbol de antes también tenía sus cosas malas, pero es un poquito, lo que digo yo, a veces pararse en el camino y mirar hacia atrás es bueno para ver el recorrido que tienen, ¿no? Y el fútbol yo creo que está tomando unas direcciones peligrosas para muchas cosas y pues sobre todo falta de identidad, ¿no? Y la identidad que había antes con los equipos era tremenda y es lo que yo he hecho en falta ahora. Totalmente de acuerdo. Un placer y la verdad que da gusto. Y la última de todas. El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Pues te voy a decir, a Joan Capdevila. No me lo puedo creer. ¿No? ¿Ya lo habéis hecho o qué? No, ojalá. Vale. Pues Ojalá. Joan Capdevila, que tengo una relación con él, es un tío muy apañado, tío simpatiquísimo y bueno, hablaré con él para que esté con vosotros. Un tío que a nivel de redes sociales, fíjate que también es muy activo, es un fenómeno que os puede encontrar. Pues mira, si yo te he contado anécdotas, pues imagínate las que te puede contar él, ¿no? Vamos, yo ya estoy temblando de poder tenerla aquí, no te digo más. Con Capdevila tengo yo una anécdota de la cuenta de los cromos, que bueno, no sé si tú más o menos lo has visto, pero hay veces que hago como un resumen de las carreras de los jugadores, pero a través de los cromos. Pues oye, todos los cromos que ha tenido un jugador y tal. Y el primero que me compartió esa publicación en su perfil fue Capdevila. Sí, es un tío que súper bien. Humilde y mira que todo lo que ha ganado y es un tío, bueno, yo aún así coincido con él de vez en cuando. Yo recuerdo cuando él empieza a subir con el juvenil y bueno, de hecho hay una anécdota que siempre la cuento. Nosotros el último año de Sarriá con el filial jugamos un partido en Sarriá y de él, fíjate lo que es la historia del fútbol, ¿no? O el recorrido, la casualidad, como quieras llamarlo, ¿no? Él jugamos ese partido contra el Hospitalet, que era en segunda B, grupo tercero, y nuestro último partido como futbolistas en Sarriá y su partido último en Sarriá como jugador del filial, anotó un gol, ganamos 1-0 y meter el gol. Y él justo acaba el partido, se cambia, se ducha
se pone una camiseta de la Peña Juvenil del Español, creo, y se marcha a ver el Español a Zaragoza, el primer equipo. Ya, imagínate. Y él todavía no era el Cáceres de ahora, ¿no? Pero un jugador que la verdad que salió del Español un poco así por la situación, pero que un jugador que vivía los partidos de manera tremenda, ¿no? Y cuando salíamos de fiesta, pues ya no te digo nada. Bueno, pues oye, por nosotros, vamos, no te digo nada si le podemos tener aquí. Sí, yo hablaré con él y cuando hable con él los aviso y a ver si puedo concretar y todo eso. Perfecto. Pues Pedro, de verdad, igual así visto desde otro lado no tanto, pero para nosotros ha sido una experiencia brutal. Ha sido el tercer programa que hemos hecho, ha sido el primer exfutbolista que entrevistamos y yo creo que esto lo recordaremos durante mucho tiempo, de verdad, Pedro. Bueno, por decir, pero... yo siempre lo he dicho, nunca fui un futbolista mediático ni fui importante en líneas generales. Pero bueno, la idea de que me valoréis así, pues es un placer, ¿no? Pero bueno, al final supongo que también dar un punto de vista un poquito de mi trayectoria y de lo que se echa en el fútbol en general, ¿no? De menor, así que el placer ha sido mío. Pues muchísimas gracias. No sé si queréis decirle algo más, chicos, antes de despedirnos. Yo, por mi parte, agradecerte, Pedro, este rato que hemos hecho aquí contigo. La verdad que ha sido, vamos, increíble, lo hemos pasado bien y nada, pues darte las gracias por estar con nosotros hoy. Nada, vosotros, lo he dicho, y un placer. A veces, yo qué sé, hay preguntas que seguramente que si estuviéramos un rato más me saldrían más opciones, pero lo que más me ha marcado he intentado ponerlo y bueno, el placer ha sido mío, como digo. Pues nada, muchas gracias Pedro y nada, a mí una de las cosas que más me gusta del fútbol son pues las anécdotas que se viven en vestuarios, etcétera. Sí. Nosotros desde fuera pues obviamente no tenemos ese acceso, pero me ha encantado escucharte, la verdad que lo he pasado bastante bien. Yo os voy a hacer una sugerencia, a veces explicar anécdotas es complicado, ¿no? Pero sobre todo lo que marca un futbolista a veces no es, obviamente si ganas dinero te mejora la vida, si ganas títulos eres reconocido, pero hay otra parte que es tremenda, ¿no? Que es el día a día, el vivir con tu compañero 24 horas al día, viajar, eso... Yo os recomiendo que tiréis por ahí, porque yo creo que se conoce mucho más al futbolista en ese tipo de... incluso más que en el campo de fútbol, ¿eh? Que es tremendo, ¿no? Bueno, media vida ahí, ¿no? Y es muy bonito, así que nada, el placer, como digo, ha sido mío. Perfecto. Yo, Pedro, quería dar gracias también por estar con nosotros, por las anécdotas que nos has contado y, bueno, decirte que a partir de ahora que viviré las retransmisiones de Gol TV con otro ánimo y que ojalá que ascienda el Español, que está en camino. Bueno, difícil, fíjate hoy, así que nada. Bueno, yo os animo a que si te escuchéis en alguna retransmisión de comentarista, coño, que os animéis, que escribáis ahí a Twitter, que la verdad que intentamos darle mucha visibilidad. Y bueno, me siento muy valorado también en ese aspecto, más allá de que, vuelvo a repetir, me he hecho un hueco sin ser un jugador importante en el fútbol español, hay que decirlo así, ¿no? Y eso pues se valora mucho más, así que nada. Ahí estaremos y nos vamos escuchando a través de la tele, de lo que sea. Perfecto, Pedro. Pues lo dicho, Pedro Nieto, un placer haberte tenido con nosotros y muchísimas gracias a todos los que habéis dedicado esta horita del día en volver a escucharnos y en volver a estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Hasta la siguiente y estamos en contacto. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Chao. Adiós.